Ya estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla. Vamos. Ok, creo que ahí lo pueden ver bien, ¿verdad? La pantalla. Solamente me confirman. Sí, profe. Ok. Bien, entonces vamos a empezar con propiedades de potencias y luego vamos a tratar de avanzar un poco en cuanto a radicales. Ok. Vamos a ver, pero vamos a centrarnos primero en potencias y después van a ver una relación que existe entre ambas. Primero, cuando hablamos de potencia, podemos partir de la definición. Simplemente significa que hay dos elementos presentes. A uno le llamamos base, que es el número grande, usualmente colocado abajo, y el otro, que es un numerito pequeño, que está en la parte superior, que ese se le llama potencia o exponente. ¿Qué es lo que significa? De que la base se va a multiplicar por ella misma la cantidad de veces que indique la potencia. Creo que ahí está bastante sencillo la definición, y solo como modo de ejemplo, 7 al cuadrado significa que el 7 se multiplica 2 veces por el mismo. O sea, 7 al cuadrado es equivalente a 7 por 7, que es 49. Igual, ¿qué pasa si son fracciones? Lo mismo. 1 medio al cubo significa que 1 medio se multiplica por ella misma 3 veces. De esta manera tendríamos 1 medio por 1 medio por 1 medio, y eso nos da 1 octavo. Ok, ¿y qué pasa si son negativos? Lo mismo. Eso es por definición, pero existen algunas propiedades que nos permiten resolver problemas de una forma más directa, sin necesidad de estar utilizando la definición. Por ejemplo, vamos a utilizar durante toda la clase al menos estas 8 propiedades. Por favor, antes de continuar, quiero que las escriban, tengan ahí igual como hicimos, como vamos a hacer más adelante con otras partes, traten de tenerlas a mano y luego vamos a ver algunos ejemplos de ello. Les voy a dar unos minutos para que lo escriban. Creo que ya lo copiaron. Joshua ya terminó de copiarlo. No, aún no. Pero lo puedo copiar ahorita. Sí, se va a proseguir. Ok. Bueno, entonces vean, estas propiedades se pueden aplicar muchísimo. De hecho, traten de aprendérselas porque son las más básicas. ¿Qué significa la primera? La primera propiedad significa que si tenemos dos bases iguales y se están multiplicando, pues simplemente multiplicamos los exponentes.
Ejemplo de esto, si yo tuviera x al cuadrado multiplicado por un x al cubo, ¿cuál sería el resultado según eso? Noten, dejamos la misma base de x según la propiedad 1 y las potencias ¿cuáles son aquí? 2 y 3. Y nos quedaría elevado a la cuánta entonces. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Exactamente, ahí está, es 5. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Con la propiedad 2. En la propiedad 2 ocurre algo similar. Imagínense que tuviera 2 al cubo por un 3 al cubo. En este caso, tenemos dos bases distintas y las mismas exponentes. ¿A qué va a ser igual entonces? Pues dejamos el abajo, miren, se multiplican las bases. En este caso, las bases son 2 y 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Entonces nos quedaría 6 en la base elevado a la misma potencia 3. Eso significa la segunda propiedad. La tercera es una división. Imagínense que tuvieran 2 a la cuarta entre 2 al cubo. Noten, tienen iguales bases. Eso es lo que se cumple acá en la propiedad 3, iguales bases. ¿Y qué pasa con los exponentes? Pues dejamos la misma base y restamos los exponentes. Hay que observar que es el exponente del numerador R menos el exponente del denominador S. O sea, en este caso sería 4 menos 3. Y eso nos daría como resultado 2 a la 1. Bien, sigan copiando para mientras, ya regreso. Bien, continuemos. Acá los demás ejemplos son similares. Otras propiedades que se tienen que aprender es esta propiedad importante, que todo número elevado a la 0 siempre es 1. Y otra cosa, que cuando un número está elevado a una potencia negativa, simplemente escribimos 1 entre el mismo número, pero ahora con potencia positiva. Ejemplo de esto, 5 elevado a la menos 1. Según lo anterior, esto sería igual a 1 entre 5 elevado a la 1. Así de simple. Y cuando tenemos fracciones solamente la invertimos. Noten que aquí es A sobre B y aquí tenemos B sobre A. ¿Alguna duda con esas propiedades? Puede hacer un ejemplo con las fracciones. Por favor. Ok, sí, no se preocupen. Veamos un ejemplo de las fracciones. ¿Qué tal si tuviéramos, por ejemplo, 2 tercios elevado a la menos 5? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Dejamos la potencia, ahora pasa a ser positiva, 5, pero la fracción va a invertirse. En vez de 2 tercios voy a poner 3 medios. Y eso es lo que quiere decir la propiedad 8. Ahora sí está más claro. Sí. Ok. Bien, entonces ya que hemos visto las propiedades, veamos cómo se pone en práctica en algunos ejemplos. Notemos el ejemplo A. En el ejemplo A nos dicen 4 al cubo por 2 al cubo. Si nosotros observamos las propiedades,
se parece a esta, que tienen bases distintas, pero igual exponente. Entonces, aquí va a ser igual. Decía al producto de las bases y se dejaba el mismo exponente. Entonces, en este problema sería, multiplicamos las bases, 4 por 2, que eso nos da 8, y elevado a la misma potencia 3. ¿Y cuánto es 8 al cubo? Pues 502, y ya hemos terminado el ejercicio. Otro ejemplo, 4 séptimos al cuadrado. Si ustedes observan las propiedades, se parece a esta propiedad, que tengo una fracción elevada a una potencia. Significa que tanto el numerador como el denominador quedan elevadas a esa potencia. Y aquí lo ven, 4 séptimos al cuadrado es 4 al cuadrado entre 7 al cuadrado, es decir, 16 sobre 49. Entonces, noten de que la clave es ir comparando. Nos dan el ejercicio, comparamos cuál es la propiedad que vamos a utilizar y ejecutamos según esa propiedad. Pero en ocasiones va a estar combinado. Por ejemplo, miren acá, tenemos varias fracciones. Ya anteriormente habíamos visto por jerarquía qué necesitamos y así vamos en orden. Pues para hacer esto, primero necesitamos saber cuánto es el numerador. Si se centra en el numerador, volvemos a aplicar esta misma propiedad. Si nos centramos en el denominador, volvemos a aplicar esta misma propiedad, porque es una fracción elevada a una potencia. La aplicamos y nos resulta esto de acá, lo que tenemos en esta línea. ¿Qué pasa luego? Pues acá hacemos una división de fracciones. ¿Quién recuerda cómo se divide una fracción entre otra fracción? ¿Quién recuerda qué es lo que pasa? Multiplicamos numerador por denominador y denominador por numerador. Ajá, así es. Si se fijan, es como que ocupáramos la regla de la oreja. El primero con el último, ahí tenemos ese producto, y los dos del centro, y aquí tenemos ese producto. Ahora en el parte de arriba, pues solo multiplicamos 1 al cubo por 3 al cuadrado, nos queda 3 al cuadrado, y 2 al cubo por 2 al cuadrado. Observamos que esta también es otra propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La que tienen igual base. ¿Qué pasaba con su exponente? Se sumaba y nos quedaba, en este caso, 2 a la quinta. Luego, ¿qué hacemos acá? Pues observamos de que tenemos una potencia negativa. Entonces aplicamos lo que les acabo de explicar. La fracción se invierte. Ya está invertida y queda ahora con una potencia positiva. ¿Qué hacemos ahora? La propiedad que encontramos acá, la 5. Cuando yo tengo algo elevado a una potencia y afuera está elevado a otra potencia, pues estas dos potencias solo se van a multiplicar. Eso es lo que ocurre acá. Noten, primero está elevado a la 5 y afuera está elevado al cuadrado, se llama potencia de potencia y nos resulta 5 por 2, potencia 10. Lo mismo por abajo, 2 por 2 y de ahí resulta este 4. Para finalizar calculamos cuánto es 2 a la 10 y cuánto es 3 a la cuarta, que eso es 1024 entre 81. Anoten ese ejemplo y mientras vayan analizando el segundo. Después se lo explico.
Listo, creo que ya. Ok, vamos con el siguiente. Si observan en el siguiente caso igual, son operaciones combinadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por necesidad, primero necesitamos saber cuánto es esto de aquí arriba. ¿A qué propiedad se parece eso de ahí arriba? Si se fijan, hay potencia negativa. ¿A cuál de estas propiedades se parece? Al número 7. Exacto, número 7. Cuando hay potencias negativas, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente escribimos 1 entre el mismo valor, pero ahora con una potencia positiva. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en el problema. Observen, nos queda 1 entre 2 elevado a la 4. Lo mismo hacemos en los demás. También necesitamos saber cuánto vale todo esto de aquí abajo. Pero para saber cuánto vale lo de abajo, primero necesitamos saber cuánto vale esto de acá y luego esto de acá. Y eso es lo que calculamos. Aquí aplicamos la misma propiedad, sería 1 entre 2 al cuadrado menos 1 entre 2 al cubo. Y desarrollamos. 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y nos queda un cuarto menos un octavo. Hacemos esa resta, nos queda un octavo. Ahora que tenemos acá una fracción entre otra fracción, ¿cómo lo hacemos? Ya habíamos aprendido. El primero se multiplica con el último y de ahí queda este 8, que es 2 al cubo en realidad, pero es lo mismo. Y en la parte de abajo queda 2 a la 4 por 1, y ahí está el 2 a la 4. Como ambos están elevados a la menos 2, ¿qué hacemos cuando una fracción está elevada a la potencia negativa? Se invierte, noten que lo de abajo pasó arriba y lo de arriba hacia abajo. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos una propiedad que dice que si tienen iguales bases y se están dividiendo, se restan los exponentes. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. ¿Cuánto es? 1. Es 1, ¿no? Entonces me queda 2 de base elevado a la 1 y todo eso elevado al cuadrado. Pero 1 por 2 es 2 y de ahí resulta 2 al cuadrado. Respuesta final es 4. ¿Alguna pregunta con estos ejemplos? Solo tengo una duda. ¿Por qué de la resta entre el 1 sobre 4 menos 1 octavo, por qué da 1 octavo? Bueno, pues hagámoslo paso a paso, miren. Un cuarto entre un octavo, hagámoslo. ¿Quién recuerda cómo se hace una resta de fracciones? ¿Qué es lo que hacemos? Se saca mínimo como múltiplo. Exacto. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo entre 4 y 8? 8. ¿Cuál es? ¿Cuál? El mínimo con un múltiplo entre 4 y 8, ¿cuál es? Pues hagámoslo. Recuerden que sacábamos 8, poníamos 4 y comenzábamos a factorizarlo. ¿Qué le puedo sacar al 4 y al 8? Mitad. Mitad, 4. Mitad de 4, 2. Podemos seguir sacando mitad. Aquí se me fue la mano. Ok, si sacamos mitad nos queda 2 y 1. Y tenemos que seguir otra vez sacando mitad hasta que todos lleguen a 1. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2 por 2? 8. Ajá, 8. Entonces el mínimo con un múltiplo es 8. Y ahora recuerden, 8 entre 4. ¿Cuánto es 8 entre 4? 2. 2 por 1. ¿Nos queda cuánto? 2, ¿no? Menos 8 entre 8. 1. 1. Por el 1 de arriba da 1.
Y arriba, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. Entonces, respuesta 1/8. Y ahí está. Entonces, 1/4 menos 1/8 es 1/8. ¿Lo ven? ¿Sigue con la duda o ya está claro allí? Ya está claro, gracias. Ok. Bien, continuemos ahora con un ejercicio práctico. Aquí les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Veamos, miren, tienen acá las siguientes problemas. Y notan de que hay un cuadrito en la parte de arriba. ¿Qué significa? Que ustedes van a buscar de manera ingeniosa qué número yo puedo poner ahí para que se cumpla lo que dice la igualdad. Les voy a hacer uno de ejemplo. ¿Cuál quieren que le haga de todos para que se guíen? ¿Cuál miran más fácil? ¿Cuál quieren que les haga? Lo espero. Alison, ¿cuál dice usted? Ninguno, profe. Así déjenlo. Ok, el 1. Bien, vean acá, el 1 dice a elevado a la 7 por un a elevado a la algo tiene que ser igual a la 7. Entonces nosotros pensamos, observen a qué propiedad se parece esto, que tienen igual base. La primera. A la primera. Entonces, si yo pongo algo, cualquier cosa aquí, si yo pusiera una X, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar con el 7 y con esa X? Se sumarían. Se sumarían. Entonces nosotros pensemos, 7 más algo que está aquí, tiene que dar como resultado 7, que es el resultado que dice el problema. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar al 7 para que me dé 7? Un 0. Un 0, correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene que ver acá? 0 es la potencia y ese es el resultado. Entonces, algo similar van a hacer ustedes con los demás. Tienen que pensar en qué valor van a poner ahí para que se cumpla toda la ecuación. Ahora bien, en algunos problemas hay infinitas soluciones. En otros, solo hay una en específico, como acá, que la única posibilidad es que la potencia fuera 0. Bien, vamos a poner el temporizador. Como les dije, les vamos a dar 5 minutos. Bien, pueden hacerlo desde ya. Va avanzando el tiempo, traten de hacerlos todos. Después vamos a escoger al azar algunos de ustedes.
Ok, Joshua ya lo terminó, parece. Bien, Joshua, dime, ¿ya los terminaste todos? Sí, Excelente. Vamos a ver, ¿cuánto te dio en el segundo? el segundo. Ujú. El segundo puede tener respuesta infinita. Todo que lo que afecte en el primer A al final va a afectar en el de la respuesta. Así que puede ser cualquier número. Así es. ¿Y cuál podría ser alguna solución? Eh, A a la 4 por A a la 3 es igual a la 7. Exactamente. Así es. Ahora, como él dijo, bien, no es la única solución. Podrían haber puesto lo que se les ocurriera en el primero, puede ser A a la 100 por un A a la 3 y le hubiera dado respuesta A a la 103. Entonces cualquier número puedo poner acá y al final tiene que ser la suma de ellos dos. ¿Ok? Entonces vamos con el C. ¿Quién le gustaría dar su opinión en el C? ¿Qué valor le puedo dar? Se puede poner un 5. Mario. Se puede poner 5 y que el resultado sea Fíjate que te escucho pero bastante bajito. se puede poner un 5 y que el resultado sea que la décima. Exactamente. Miren, pongo cualquier número y el resultado tiene que ser el producto del 2 con ese número. En este caso sería A elevado a la. Excelente, así es. Vamos con la D. Cristian, ¿te hizo la D? Sí, pero no sé si ¿Qué está valor bien, le puedo así dar? que Ok, yo puse 6. permítame. Ok, Puede ser. Piensen bien. Está bien que sea 6. Creo que 5, profe. ¿Qué pasa si yo le doy el valor de 6 ahí? ¿Cuánto sería la respuesta final? A la 0 sería. Exacto, pero A a la 0, ¿cuánto es A a la 0? 1. 1. Y miren, aquí no me da 1, sino que me da A. Tendría que Entonces, ser 5. Exacto, ahí sí. Si tengo 5, ahí sería 6 menos 5, potencia 1. Y A a la 1 es A. Excelente, ahí sí. ¿Hay otra solución o es la única? Es la única. La única, exacto. No hay otra posible solución. Entonces ahí ya tenemos esa. Vamos con la E. Alison, ¿pudo hacer la E? Sí, a los dos le ¿Qué puse puso? exponente 2. Ajá, 2. Si pongo un 2 acá, un 2 acá, por propiedad se restan y me queda A elevado a la 0. ¿Y cuánto es A a la 0? 1. Excelente, así es. Pregunta, ¿es la única solución? No, pueden haber varias ahí. Exacto. ¿Cuál es la única condición? De que sean los mismos valores al principio. Que aquí fuera un 10, aquí un 10. 20, 20 y así lo que sea. Pero aquí sí es única. A a la 0. El único valor que para una base A cualquiera elevado a una potencia que de 1, esa potencia tiene que ser 0. En la F, ¿quién hizo la F? Yo, profe. Yo. Dinos. Vamos a ver con César, pues. Yo le puse que era A elevado a la 2 entre A elevado a la 4. Ok, vamos a ver. 2 y 4. Si yo hago esto, se tienen que restar y me da menos 2. Menos 2. Y eso exacto es esto. Muy bien, está buena. ¿Es la única solución?
Sí. No, no es la única. ¿Qué dicen? No es la única, porque puede No. ser también a la 4 entre a la 6, a la 6 entre a la 8 y así. Con Ajá, tal de exacto. que dé como resta menos 2. Así es. Como Cualquiera dos resultado. números que la resta es menos 2. Por ejemplo, 6 y 8, 8 y 10, así. Muy bien. Perfecto. El último para Milena, entonces. Ahí podría ser 3 y 2. 3 y 2. Veamos. Según esto me quedaría la misma base A elevado a la ¿cuánto? 3 Ah, no, menos 2. disculpe. Ay, ¿Qué sería entonces? 3 y 3 tendría que ser para que pueda dar 1. Exactamente. Ahí sí. Si tienen 3 y 3, daría A la 0. Y A la 0 es Que 1. 1. ¿Hay otra solución o es la única? Sí, varias, con tal de que sean el mismo valor, las dos. Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, teniendo esto, vamos a pasar ya a otro problema. Vamos a tratar de simplificar estos números. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando propiedades. Por ejemplo, en el primer caso, está bastante sencillo. Identificamos que es la propiedad 1, dejamos la misma base y la respuesta sería 5 a la 4. En el ejemplo C, observamos que todos tienen la misma base, pues dejamos la misma base y sumamos los exponentes y nos quedaría 2 menos 3 menos 4. ¿Cuánto es eso? Menos 5. Menos 5. Entonces miren, aquí ya vemos una extensión. Aunque en las propiedades solo salen dos números, no significa que es válida solo para dos números. Pueden haber 3, 4, un montón de números y las propiedades siguen siendo válidas. El punto es que sean iguales bases y en este caso se sumaron los exponentes. Ok, ¿qué pasa cuando son exponentes distintos? Como el ejemplo D. Cuando es así, lo tengo que hacer por partes. El 2 con el 2 y el 3 con el 3. Entonces me quedaría, en el caso del 2, ¿a qué potencia quedaría elevado al 2? 2 al cuadrado. Exacto. Al lado. Y el caso del 3, ¿a qué potencia? 1. A 2 a la, la 0. a la 0. Exacto, 3 a la 0. Pero 3 a la 0 es 1. 1. Entonces la respuesta final es 2 al cuadrado, que eso es 4. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hacemos cuando las bases son distintas? Como es el caso de acá, el F. Para este tipo de problema lo que tenemos que hacer es primero factorizar las bases. Puedo factorizar el 4, por ejemplo. En función de 2 se pueden factorizar para que queden Exacto. todas igual. Perfecto. Por ejemplo, el 4 es como que yo tenga 2 al cuadrado. Tengo 2 al cuadrado, Sí, que es 4. Y está elevado a la vez a un a cuadrado. la 2. Es el primer número. El siguiente sería 2 al cubo, queda exactamente igual. Y el otro sería, en vez de 8, ¿qué puedo poner? 2 al cubo al cuadrado. 2 al cubo al cuadrado. Exacto, 2 al cubo al cuadrado. Salió muy grande ese 3. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí, 2 al cubo al cuadrado. Ahora pues aplicamos las propiedades, ¿no? Aquí en el primer paréntesis tenemos potencia de potencia. ¿Qué pasa con las potencias? Se simplifican porque son las mismas, 2 y 2. Bueno, pero en este caso recuerda que no es división, sino que Resta. es una potencia elevada a otra potencia. Se multiplica. Vean, Se multiplican. ajá, ahí está, miren en la propiedad 5. Tengo una potencia R elevada a otra potencia S. ¿Qué pasó? Se multiplicaron. ¿Ven? Entonces vamos a hacer esto mismo acá.
y quedaría 2 elevado a la 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Así es. Por, al otro queda igual, 2 al cubo. Y el otro queda 2 elevado a la 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Muy bien, exacto. Entonces ahora miren, ahora tenemos todas de igual base. ¿Qué pasa con su exponente? Entonces, tenemos la misma base. ¿Cuánto es? 2 más 3 más 6. 3. 3. Y ahí tenemos el resultado final, que es 2 elevado a 13. ¿Lo ven? Entonces, aquí hemos visto diferentes ejemplos en los que se ponen estas propiedades. ¿Y qué pasa cuando tenemos una división? Por ejemplo, como en el caso M. Se fijan, cuando hay división, igual, los tratamos por separado, las que tienen bases iguales. Por ejemplo, en el caso del 7, quedaría 7 elevado a la cuánta. Elevado a la 2. Al lado, exacto. Cuando es división no se suman, sino que se restan. Y por un 3 elevado a la cuánta. A la menos 2. A la menos 2. ¿Y cuánto es 3 a la menos 2? 1 sobre 3 al cuadrado. Exacto, entonces al final quedaría 7 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Y esa es la respuesta final. O bien, como ambos están elevados al cuadrado, por una propiedad puede ser 7 sobre 3. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Ahí tienen ese otro ejemplo, que se hace por separado. ¿Hay alguna duda con estos problemas? Si no hay, pues pasemos a ejercicios. Aquí tenemos varios ejercicios interesantes de eso, de potencia. A ver. Aquí. Vamos a tratar de hacer ahorita este problema. Miren, el 6. Basándonos en todo lo que ya hemos aprendido. Quiero que primero lo intenten hacer ustedes y luego les voy a mostrar yo cómo se hace. Noten que aquí es una combinación de todo lo que les mostré anteriormente. Hay multiplicaciones, hay bases distintas, hay divisiones. Recomendación, empiecen por factorizar cada base, que fue lo que hicimos en uno de los ejemplos. Traten de hacerlo. Les voy a dar, ¿cuánto? Ese es un problema bastante interesante. 3 minutos les voy a dar.
De pronto se acaba el tiempo. Ok. Bien, ¿alguien de ustedes pudo hacerlo? ¿O avanzó algo? Está bastante complicado. ¿Cómo lo sintieron? Vamos, se lo voy a explicar porque si estoy consciente, vamos, no es algo común ver problemas de este tipo, pero ya van a ver que si yo les explico el 6, ustedes van a ser capaces de hacer el 7. Vamos a empezar. Voy a mostrárselo, aquí lo tengo elaborado, ese problema. Permítanme. Creo que era esto. Que van a ver que no es nada del otro mundo hacerlo. Mientras voy a poner la ruleta para ver quiénes de ustedes van a pasar. Ok. Entonces está Mario. También está por accidente. Aquí está Mario. Está Ashley. Y Natalie. Ahí está Alison. César. Cristian. Joshua. Y Milena. Ok, miren. Aquí lo tenemos resuelto. Noten, es el mismo. Entonces la idea es, primeramente les dije factorizar. Entonces, alguien de ustedes me va a ayudar a factorizar cada base. Empecemos con el 5, el 15, perdón, miren. El 15 se factoriza como 3 por 5. ¿De acuerdo? Cristian, ¿cómo factorizaría el número 12? 6 por 2. 4, 2 por 6. Ajá, pero recuerden que les he dicho siempre que cuando factoricemos es recomendable utilizar bases como Prima. bases primas. Entonces, ¿cómo se factorizaría el 12 en bases primas? 3 por 4. 4 no es primo. ¿Cómo sería? 2 por 6. 6, No, 6 por 2. tampoco. El 6 no es primo. Vean, aquí lo voy a poner. 2 por 2 Sería- por 3. Exacto. O en otras palabras, eso que está en la pizarra. 12 es igual a 3 por 2 al cuadrado. Entonces, grábense eso, que en este tipo de problemas, lo más recomendable es utilizar bases primas.
No podían usar ni 2 por 6, ni 3, ni 6 por 2, porque el 6 no es base prima, ni 4 por 3. Ahora, ¿qué otro número ven que no sea primo? El 6, ¿verdad? ¿Cómo factorizó el 6? 2 Por por tres. 3. Ajá, entonces sería o 3 por 2, que es lo mismo. Ahora el 10, miren, 5 por 2. De ahí los demás son primos, ¿verdad? Sí. Entonces, como ya he logrado que todos tengan bases primas, voy a sustituirlo. Donde estaba el 15 voy a poner 3 por 5. Donde estaba el 12 pongo 3 por 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Veamos, ¿qué nos queda? Noten, es la misma expresión, solo que lo he sustituido las bases que no son primas por una factorización prima. Hasta ahí no hay preguntas. ¿Se entiende de dónde salió eso que acabo de poner? Sí, se entiende. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Aplicar las propiedades. Por ejemplo, recuerden las propiedades que había si dos cosas se estaban multiplicando y estaban elevadas a la misma potencia. Recuerden, hay una propiedad que salía así. Veámosla. ¿Dónde observan ustedes en las propiedades dos cosas que se estén multiplicando y esté elevada a la misma potencia? ¿Qué propiedad la ven? La primera. No. No. En la segunda. En la segunda, exacto. Miren aquí, esto de paréntesis. Aquí en el paréntesis hay cosas que se multiplican y está elevada a una potencia. ¿Qué es lo que pasa? También podemos ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Se puede convertir a que cada número dentro queda elevado a esa potencia. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Regresando al problema, este 3 va a quedar elevado a la 6. El 5 va a quedar elevado a la 6. El 3, ¿a qué potencia va a quedar elevado? La 4. A la 4. El 2 al cuadrado, ¿a qué potencia va a quedar A elevado? la octava. Exacto, vamos a ver. Entonces nos quedaría esto. Noten, ¿por qué no puse de un solo 2 a la octava? Porque quería reflejar la propiedad de que como ya tenía potencia 2 y la estoy elevando a otra potencia, en estos casos se utiliza potencia de potencia. ¿Y qué pasa con las potencias? Pues se multiplica. Y queda indicado 2 por 4. Pero bien, si lo recuerdan de un solo, pueden ponerlo directo, 8, no hay problema. Bien, sigamos. Aplicando las propiedades, recuerden que habían varias bases distintas, pero nosotros nos vamos a centrar en las que tengan las mismas bases. Por ejemplo, fíjense en el 3. El 3 tiene ¿qué potencia? 6, potencia 4 y potencia 3. ¿Cuál fue el resultado? Misma base 3 y se sumaron sus exponentes. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa con el 5? En la parte de arriba tiene potencia 6 y potencia 9. ¿Cuál es el resultado? La misma base y se suman los exponentes. Lo mismo con el 2. Y lo mismo pasa en la parte de abajo, pero en la parte de abajo solo se repite el 5. Está un 5 a la 11 y un 5 a la 4. Entonces nos queda 5 elevado a la 11 más 4. ¿Preguntas hasta ahí? No. Juan, ¿o me van siguiendo el ritmo? Ok. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente efectuar esa suma. ¿A qué potencia quedaría elevado el 3? 13, El 5 de arriba, 15, el 2, 11. el 3 de abajo, Queda igual. A la ajá, 3. el 5, A la 14 y el 2 queda igual. A la ajá, 15. el 5 queda a la 15. Entonces, vean, nos queda esto. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿hay cosas que se pueda simplificar ahí? Creo que sí, porque todos tienen la misma base y el mismo exponente. Exacto. Los de arriba y los de abajo. Así es. Y como está uno en el numerador y otro en el denominador, pues simplemente se simplifican. Y la respuesta es 1. Entonces, ¿cuál es el inciso correcto?
¿Cuál es el inciso correcto? E. Que la E. Y ahí lo tienen. Esa es la respuesta correcta. ¿Dudas con ese problema? ¿Vieron que no estaba tan difícil? Solamente que yo sé que no están acostumbrados. ¿Se entendieron? Sí. ¿Están listos para hacer uno ustedes ahora? Bien. Entonces, ahora ustedes mismos van a hacer uno muy parecido. Miren que no es nada del otro mundo, es muy similar. Hagan ahora, déjenme buscarlo, el 7. Miren que se parece muchísimo. Háganlo con calma. Les voy a dar 5 minutos ahora para que lo hagan bien. Ahí tienen el 7. Empiecen.
cómo les fue ahora? ¿Mejor que en el caso anterior? Yo sí, mejor. Ya la terminé. Perfecto. ¿Cuánto te dio? Me dio el inciso C. 15. Vamos a ver. ¿Alguien más logró terminarla? Sí, igual a mí me A dio mí todavía 15, me me dio faltó sumar lo último. Nada más. Ujú. Ok, vamos a elegir entonces a uno de ustedes. Vamos a ir parte por parte. Y vamos a ir resolviendo el ejercicio. Ok, Milena. Primero, danos las factorizaciones de cada uno de estos. En el primero, en 15, es 3 por 5. Ujú. Así es. En el 14, 7 por 2. Sí. En el 30, 5 por 2 por 3. Perfecto. En Así el es. 21, de abajo, 7 por 3. Así es. En el 35, 7 por 5. Ujú. Y en el 80, 2 a la 6, 2 elevado a la 6 por 2 elevado a la 4. Ok. Bueno, entonces teniendo eso, vamos a pasarlo a la pizarra. Y vamos a copiar lo que nos estaba dictando Milena ahorita. Listo, ahí está. Entonces, vamos a hacerlo acá. Ahí está. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, miren, el problema decía 15 a la 4 por 14 a la 9 por 30 al cubo. Todo esto dividido entre 21 a la 6 por 35 al cubo por 80 al cubo. Muy bien. Entonces, teniendo esto en mente, ahora vamos a sustituirlo porque lo que ya nos había dictado Milena. En el caso de 15, ella puso 3 por 5. Siempre a la 4. En el caso del 14, puso 2 por 7 a la 9. Y en el 30 puso 2 por 3 por 5 al cubo. Vamos en la parte de abajo. Ella puso 3 por 7 a la 6 acá por 5 por 7 esto al cubo por ¿cuánto dijo que era 80? 2 a la 6 por 2 a la 4. 2 a la 6 por 2 a la 4. Sí. ¿Segura? Sí. No me convence eso. Veamos, Es que factoricemos. 2 a la 6 es 64 y 2 a la 4, 16. 64 más 16, 80. Recuerda que no se suma, es factorizar. Para factorizar es multiplicación. ¿Cómo se factoriza 80? Vamos a hacerlo ahorita. Mitad de 80. 40. 40. Mitad de 40. 20. 20. Mitad de 20. 10. 10. Mitad de 10. 5. ¿Y qué tiene ahí? ¿Qué le podemos sacar al 5? Sería 2 a la 4 por 5. Exacto. 2 a la 4 por 5. Eso es 80. Y todo eso está elevado al cubo.
Ahora sí se ve cómo es que se tiene que factorizar. Es una multiplicación. Ok, ya que tenemos todo factorizado, recuerden que ahora todo salía a la potencia que estaba indicado arriba, ¿no? Entonces arriba nos quedaría 3 a la 9 por 5 a la 9 por 2 a la 9. Ah, no, no es 9, perdón, me equivoqué yo mismo. Es un 4. Voy a poner así, 4. Por 2 al cubo, por 3 al cubo, por un 5 al cubo. Bien, ya tenemos la parte de arriba. Abajo sería 3 a la 6 por 7 a la 6 por 5 al cubo por 7 al cubo por 22 a la... Note aquí, Milena, aquí ¿qué hacemos? Si tengo 2 a la 4 y está elevado al cubo, ¿qué pasa? Se multiplica. 4 por 3, 2. Exacto. Entonces quedaría 2 elevado a la 12 por 5 al cubo. Profe, ¿Sí? arriba no le faltó 7 a la 9. Sí, sí es cierto, me falta un 7 a la 9. Voy a añadir acá. Listo. Sigamos. Ahora, Milena, dígame cuál sería la potencia total del 3 arriba. ¿Y por qué? 3 a la 4 más 3. Noten, ahí identifica. Aquí tengo un 3, aquí tengo otro 3. Se suma su potencia y me queda 3 a la ¿cuánto? 7. 3 a la 7. 7. ¿Hay otras cosas que se repitan? Sí. El 2 y el 5 se repiten. Veamos con el 5. Tenemos un 5 acá y un 5 acá. ¿A qué potencia queda? A la 7 5 a también. la 7. Profe, en los numeradores se le olvidó poner un 7. Un 7 a la Aquí. novena. Al final lo puse. ¿Sí lo ven? No, solo puse Recuerden el que 7 a la 4. No puse el 7 bueno, a la 9. es a la 9. Solo que lo puse, parecía 4. Ahora sí. No, profe, es que son dos. Un 7. No. Ok. Yo me estaba Bien, equivocando. vamos. Ok. Vamos con el 2. ¿Cuánto sería la potencia del 2? Si tenemos estos dos que se repiten. 12. 2 a la 2. 2 a la 12. Muy bien. ¿Y del 7? Queda igual. 7 a la 9. Exacto, 7 a la 9. Veamos qué pasa en la parte de abajo. ¿Cuál sería la potencia del 3 abajo? 3 a la 6. Porque no se repite. El de 5, ¿cuál sería la potencia de 5 abajo? 5 a la 6. Así es, porque tenemos este y este de acá. Entonces me queda 5 a la 6. ¿Y el de 2? Queda igual. Porque ahí tenemos 2 a la 12. ¿Y 7? Quedaría 7 a la 9. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un 7 a la 6 y aquí hay un 7 al cubo. Y se suman las potencias. Ahora, ya que llegamos a este punto, hay cosas que se puedan simplificar ahí. Sí, el 7 a la 9 y el 2 a la 12. Los dos. Exacto, porque son exactamente igual. Ahora, cuando llegamos a este punto, ¿qué era lo que hacíamos cuando teníamos divisiones de este tipo? Yo le hice un ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahí ahora? Dividíamos por separado, ¿no? Los 3 con el 3 y los 5 con 5. En el caso del 3, noten cuánto sería 3 a la 7 entre 3 a la 6.
3 a Ya. la 1. Exacto, dejo la misma base y se restan las potencias. 7 menos 6, 1. Hago lo mismo ahora con lo otro. 5 a la 7, entre 5 a la 6, ¿cuánto es? 5 a la 1, queda igual. Sí, ¿y cuánto es al final? 3 por 5, 15. 15. Y ya hemos resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Inciso y- C. ese, 15. ¿No hay dudas con la solución? No. Ok, vamos a ver. Ahora, vamos a ver si es cierto. Voy a ponerle este simple, el 10. Pero para ese, como es muy fácil, le voy a dar... ¿Cuántos minutos? 2 minutos solamente. Bien, hagan el 10 ahora. Bien, vamos a ver ahora quién le va a tocar. Está Mario, Ashley, Allison, Natalie, Andrea, vamos a añadir. Ok. Bien, le toca a César. César, ¿cuánto te da? Profe, yo no la he terminado. Ah, ¿por dónde quedaste? Me quedé en cuando ya se estaban simplificando, pues, porque me daba era negativo como exponente. ¿Estaba bien o me estaba equivocando en algo? Ok. Bueno, terminémoslo. ¿Qué fue lo que hiciste para hacer esto? ¿Cómo Primero factorizar? Ajá. 27 lo factoricé como 9 por 3 a la 4. 9 es número primo. No. Entonces sería 3 al cuadrado por 3. No sé. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es 3 al cuadrado por 3? 3 al cuadrado es 9 y 9 por 3 es
Recuerda, solo quiero bases 3. ¿Cómo factorizo 27? Hagámoslo. ¿Qué le saco a 27? Tercera. Tercera, ¿cuánto queda? 9. 9. ¿Qué le puedo sacar al 9? Tercera. Tercera. ¿Y cuánto queda? 3. 3. ¿Qué le puedo sacar al 3? Tercera. Tercera. Entonces, ¿a qué va a ser igual 27? 3 elevado a la cuánto. A la 3. Así es. Entonces aquí es 3 al cubo y está elevado. A la 3. No, A la cuarta. a la cuarta, exacto, a la 4. Por, vamos a hacer algo similar con 16. ¿Cómo factorizo 16? Yo le puse 2 a la 4. Así es, un 2 a la 4. Y eso está elevado todavía al cuadrado, ¿no? Cuadrado. En la parte de abajo, 18. ¿Cómo factorizo 18? 3 al cuadrado por 2. Así es, 2 por 3 al cuadrado. Eso es Elevado a la 18. 6. Pero eso está elevado a la 6. Muy bien. Sigamos. En el primer caso, ¿cuánto es 3 al cubo elevado a la 4? 3 a la 12. Así es, 3 a la 12 por 2 a la cuánto. A la octava. Exacto. Luego aquí, ¿qué pasa? Tengo un producto elevado a la 6, ¿qué pasa? 2. ¿Qué potencia sale esto? Se multiplican los bases. Entonces me queda 2 a la cuánto. 2 ¿A qué potencia queda el 2? a la 6. Exacto, a la 6. Y en el caso del 3, ¿a qué potencia? A la 12. Exacto. ¿Por qué? Porque es potencia de potencia. Ahora, ¿hay algo que se pueda simplificar arriba y abajo? Sí, el doceavo por el doceavo. Ajá, 3 a la 12. Si se fijan, está multiplicando y dividiendo, se elimina. Y me queda solamente 2 a 2 a la, la 8 entre 2 al 2 a la 8. cuadrado. 2 al Exacto, se cuadrado. restan las potencias y 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2, 4. Y entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ahí. La E. ¿A los demás le dio lo mismo? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ven que está fácil. Ven, hagan el 11 ahora. ¿Cuánto les da ese el 11? Le voy a dar, ¿cuántos? 5 minutos igual. Empiecen.
Bien, ya terminó el tiempo. Vamos a invitar a alguien a que lo haga. Vamos a añadir a la ruleta a Jordan. Empecemos. Ok, Natalie. Bien, Natalie. ¿Cuánto le da a este problema? Todavía no lo he terminado. Ujú. Avancemos. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo factorizó los números? El 10 lo factoricé 5 por 2. Ajá, muy bien. Entonces quedaría 2 a la 4 por un 5 a la 4, ¿no? Sí. Ok, que el 30, ¿cómo lo factorizó? 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5, exacto. Entonces, hasta el cuadrado queda un 2 al cuadrado por un 3 al cuadrado por un 5 al cuadrado. Muy bien. Y el 42, ¿cómo lo factorizó? 2 por 3 por 7. Exacto, entonces quedaría 2 al cubo por un 3 al cubo por un 7 al cubo. Ahora, miren que cuando ustedes ya dominan esto, no es necesario que indiquen la factorización. Si ya lo hicieron mentalmente, pueden escribirla directa, así como lo puse acá. Ahora en la parte de abajo, ¿cómo factorizaste esos números? El 12, 3 por 2 a la 2. 3 por 2 al cuadrado. Muy bien. El 20. 5 por 2 al cuadrado. 5 entonces por un 2 al cuadrado. El 35. 5 por 7. 5 por 7. Ajá, y como está el cuadrado, entonces 5 al cuadrado por un 7 al cuadrado. Después el 125. 5 por 5 a la 2. Ajá, ¿y eso cuánto es? 5 por 5 al cuadrado. 125. No, en potencia 5 a la cuánto. A la 2. Pero tienes otros 5. Entonces, ¿cuántos 5 son en total? 2. ¿Segura? Me estás diciendo que es 5 por un 5 al cuadrado. Sí. Pero ¿cuánto es ahí? 5 por 5 al cuadrado. Por potencia, ¿qué potencia tiene el 5 acá? En el primero. 1. 1. Entonces, por propiedad, ¿qué pasa con el 1 y el 2? Se suma. Así, entonces me queda la misma base 5 y elevado a la cuánto? A la 3. A la 3, exacto. Entonces a eso me referí. 125 es 5 5 elevado al cubo por 216, ¿cómo lo factorizo? 2 a la 3 y 3 a la 3. 2 al cubo por 3 al cubo. Ok, los demás sí los factorizaron. Sí. Ok, entonces ahora solo falta buscar las potencias finales. Veamos con el 2. ¿Cuánto sería la potencia de 2 en el numerador? 10. Veamos, aquí tengo 2 a la 4, 2 a la 2. Ah, no. 9, perdón. Sería entonces, exacto, 2 a la 9. ¿Qué pasaría con 5? 5 a la 6. Exacto. ¿Qué pasa con el 3? 3 a la 5.
Sí, Y 7 a la 3. perfecto. Vamos a la parte de abajo. ¿Cuánto queda abajo la potencia del 2? Y tenemos un 2 al cuadrado. 7. 2 elevado a la 7. ¿Qué otro? El 5. A la 3. No, perdón. 5. Vean, en 5 aquí tengo un 5. A la 6. Aquí tengo otro. Entonces 5 a la 6. Exacto. El 3. A la 4. A la 4. Y el 7. A la 2. Sí. Ahora simplifiquemos. El 5. ¿Cuánto me queda 2? Si tengo 2 a la 9 entre 2 a la 7, ¿cuánto es? 2 a la 2. Así es. En el 5, ¿qué pasa con el 5? Se simplifica. Así es, porque son iguales. Ok, sigamos. ¿Qué pasa con el 3? ¿A cuánto queda? 3 a la 1. Así es. Y 7. Y el 7 a la 4. A la 1. Así es. Entonces aquí ya tenemos el resultado final. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces 4 por 3 por 7, ¿cuánto es? 84. 84. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Aparece o no aparece? No. No, entonces, a menos que no hayamos cometido algún error, pues era lo que les mencionaba, que no siempre están las respuestas. Todos los demás, Ashley, Andrea, ¿pudieron verificar si comete algún error en la potencia o si está mal factorizado? Aquí me dio micro. Mario, ¿te da lo mismo? Sí, lo mismo, ¿no? Alison. También me da lo mismo. Ok, entonces, pues en ese caso, pues la respuesta está bien, es 84. Simplemente que están mal escritas las opciones. Bien. ¿Preguntas hasta el momento no hay? ¿Queda bien claro cómo se hacen ese tipo de problemas? Sí. Ok. Muy bien. Ahora vamos a pasar, siempre aprovechando las propiedades de potencia, vamos a tratar de resolver otro tipo de problemas. Ahora no solo es multiplicación, sino que van a estar en juego sumas, restas, incluso también las multiplicaciones. Vamos a tratar de hacer ahora el problema 12. Miren que es un tanto diferente, y no solo es multiplicar, es suma. La idea es la misma. Tienen que factorizar las bases y luego ver que si hay algo que se repite y se pueda simplificar. Quiero que lo intenten. Al menos traten, voy a asignarlo en dos partes. Un grupo va a hacer esto de acá, factorizar estos números y ver si se puede simplificar. Y otro grupo va a hacer este de acá. Y después vamos a sumar ambos resultados. Vamos a hacer Mario, Ashley y Allison. Hagan el primero, el lila. Y de Andrea, Cristian, Joshua y Milena van a hacer el de la derecha. Profe, yo entré tarde a la clase, me perdí la explicación.
Bueno, trata de hacer lo mismo que hicimos ahorita. Simplemente vas a factorizar las bases en bases primas y ver a qué potencia queda después. Trata de hacer tu intento, no te preocupes. Después, de todas maneras, los demás te van a ayudar. Traten de hacerlo, les voy a dar unos 2 minutos. Ok, listos. Veamos. Primer grupo, vamos a sacarlo en la ruleta. A ver de qué grupo queda. Ok. Andrea. O sea, como que sabía que le iba a tocar. Ok, Andrea. El número 10, ¿cómo lo puedo factorizar? La verdad no le entiendo. Es que me perdí toda la explicación, por eso le digo, no sé. Ajá, bueno, factorizar, eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. 2 Recuerda por que 5. Exacto. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, aquí tendría 2 por 5 elevado a la 6. O sea, 2 a la 6 por un 5 a la 2 6. por 5 a la 6. Exacto. Ahora el 30. Andrea, ¿cómo se factoriza el 30? Recuerda, sacándole mitad, tercera y todo eso, ¿cómo se queda factorizado? Si le saca mitad, quedan 15. ¿Ah? Y al 15, ¿qué le puedo sacar? Tercera, Así, y me queda. 5. ¿Y al 5 cuánto le saco? Quinta. Entonces se queda como 2 por 3 por 5, ¿no? Esa es la factorización. Y como está elevado a la 6, cada uno está elevado a la 6. Ok, ahí no hay dudas, ¿no? Vamos a la parte de abajo.
20. ¿Cómo se factoriza el 20, Andrea? Le saca mitad. 20, hagámoslo. Quedan 10. Ajá. Mitad Le 10. saca mitad al 10 y quedan 5. Y le saca quinta. Entonces sería Mitad ahí. de 5. Y al 5 le saca quinta y quedan 1. Así es. Entonces 20 es como que tenga 2 a la ¿cuánto? A la ¿Cuántas veces sale el 2? 2. 2. Entonces 2 a la 2 por 5. Esa es la factorización de 20. Si yo lo sustituyo acá, como está elevado a la 6, me quedaría 2 a la 12 por 5 a la 6. ¿Lo ven? Ok, ahora vamos con la otra parte. Más. El 60, ¿cómo lo puedo factorizar? Le saca mitad. Ajá, 60, mitad de 60. 30. Al 30 le saca mitad y quedan 15. 15, muy bien. Luego, Al 15 al 15 le saca tercera, quedan 5 o quinta de un solo le podría sacar de hecho. O bueno, no, queda igual. así. Entonces, ¿a qué va a ser igual? O sea, sería Entonces quedaría como 2 a la 2 por 3 por 5, ¿no? Perfecto. Entonces lo sustituimos. Queda 2 al cuadrado. Como está elevado a la 6, nos queda 2 a la 12 por un 3 a la 6 por un 5 a la 6. ¿Se ve, no? Ok, hasta ahí, ¿dudas? No hay, supongo, porque hemos hecho lo mismo que hicimos en los problemas anteriores. Ahora sí viene la parte distinta, un solo punto distinto. Noten que en este caso no es multiplicación, sino que es suma o resta, puede ser también. En este caso hay que ver si hay algo que se repita. Primero analicen el numerador. ¿Hay algo que se repita al mismo tiempo, tanto en el primer término como en el segundo término? Sí. ¿Qué cosa se repite? El 5 a las 6. Ajá. ¿Qué más? El 3 a las 6. El 3 a la 6 se repite en los dos de arriba. Sí, ahí está. Aquí está, pero acá no lo veo. Ah, bueno, sí, ahí no. Entonces, Pues bien. solo sería eso. Y no sé si se podría simplificar el a la 12 con el a las 6, porque los dos tendrían secta, pero no sé. Ok, vean algo. En este caso, para simplificar, no se puede simplificar si están en suma, pero cuando están multiplicando, sí. Entonces vamos a auxiliarnos de algo que se llama factor común. Noten que aquí se repite el 2 a la 6 y un 2 a la 6, ¿verdad? Y en la parte de abajo, ¿qué es lo que se repite? El 2 a la 12 y el 2 a la 12. Exacto. 2 a la 12 y 2 a la 12. Incluso, bueno, todo lo que se repite también está incluido el 5, también ya habían dicho. También está el 5 a la 6, 5 a la 6. Y aquí también sería 5 a la 12 y 5 a la 6, 2 a la 12 y 5 a la 6. Ven que se repiten, ¿no? Entonces vamos a escribir qué pasa si yo saco ese factor común. En la parte de arriba voy a sacar 2 a la 6 por 5 a la 12 como factor común. ¿Y qué voy a poner
dentro del paréntesis, el resultado de dividir. ¿Qué es lo que voy a dividir? Cada término entre el factor común. ¿Ok? En el primer caso, noten que el término es exactamente igual al factor común, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿cuánto es la división de esto entre esto? 1. 1, entonces escribo 1 más en la otra parte. ¿Qué pasa si yo lo divido? ¿Qué me va a quedar? ¿Qué queda en el segundo término? Ahí se vuelve a repetir el 2 a las 6 y el 5 a las 6, pero el 3 a las 6 no. Exacto, entonces como se repite, se elimina lo que se repite. Y solo me queda Y quedaría 3 3 a las 6. a 6, perfecto. Entonces miren, la parte de arriba equivale a eso. ¿Qué pasa en la parte de abajo? Algo similar. Nos queda 2 a la 12 por un 5 a la 6. Y en el primer paréntesis, como el primer término es igualito, se simplifica y todo va a quedar 1. Más, en el segundo término lo único que queda es 3 a las 6. Ahora miren, ahí sí tenemos factores. Todo lo que está entre paréntesis es algo una sola cosa que está multiplicando. Miren algo que se pueda simplificar arriba y abajo. Sí, profesor. El 1 más 3 a las 6. Exacto, todo esto como es igual, se elimina. ¿Qué otra cosa se puede eliminar? El 5 a las 6. 5 a las 6. Con este otro 5 a las 6. ¿Qué más? Ya nada más, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué nos queda de respuesta? Tengo un 2 a la 6 entre un 2 a la 12. ¿A qué es igual eso? A 2 sobre 6 menos 12. Exacto. ¿Y cuánto es 6 menos 12? Menos 6. 2 elevado a la menos 6. Y ese sería el resultado entonces de nuestro ejercicio. ¿Logran verlo? Entonces la idea, bueno, no todo, solo hemos hecho una parte. 2 a la 6 equivale a esto que está anaranjado. 2 a la menos 6. Bien, siguiendo estos mismos pasos, ¿quién logró hacer la parte lila del otro equipo? Miren que son pasos análogos. O traten de terminarlo siguiendo esos pasos. La parte lila ahora. Lo hice, profesor. Me dicen cuánto les da. Mientras estoy borrando por acá. Vamos a elegir a alguien. Ok, Jordan se le fue el internet. Nos quedaríamos con Mario. Mario. Sí, profesor. En esta parte de acá, ¿cómo factorizas el 14? Mario, desactivaste el audio. Lo puse 7 por 2. Exacto, 7 por 2. Lo mismo acá, 7 por 2. Sí. ¿Y el 28? 7 por 2 al cubo. Por 4. Por 2 al cuadrado. Profe. ¿Sí? Tengo un problema en la conexión, entonces me voy a salir, voy a volver a entrar a la llamada, ¿ok? Ok, está bien. Entonces, mira, le quedaría en la parte de arriba 7 a la 6 o más 2 a la 6
por un 7 a la 6, porque 2 por 7 es el 14. Y en la parte de abajo, igual, 2 a la 6 por un 7 a la 6, que es ese mismo 14, más, en vez de 28, pongo 7 a la 6 por 2 al cuadrado elevado a la 6. O sea, 2 a la 12, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué se repite en la parte de arriba? El 7 a la 6. Exacto, entonces queda 7 a la 6, así como hicimos en el anterior, y nos quedaría, al dividir entre el primer término, 1 más 1. 2 a la 6. 2 a la 6, correcto. Todo eso dividido entre esto de acá. ¿Qué tienen en común en la parte de abajo? 7 a la 6 y 2 a la 6. Exacto. 2 a la 6. Porque miren, este 2 a la 12 es como que yo tenga 2 veces 2 a la 6. Entonces 7 a la 6, 2 a la 6. Y nos quedaría 1 más, como les dije, 2 a la 12 son 2 veces 2 a la 6. Y ya saqué 1, me queda un 2 a la 6. ¿Se puede simplificar algo ahí? Sí, el 1 más 2 a la 6 con el de abajo, el de arriba y el de abajo. Todo esto, correcto. ¿Y qué más? Y el 7 a la 6. Exacto, entonces miren, me quedó 1 entre 2 a la 6. ¿Y a qué es igual 1 entre 2 a la 6? A 2 a la menos 6. Exacto, respuesta final, 2 a la menos 6. Entonces miren, me quedó 2 a la menos 6 acá y aquí también 2 a la menos 6. ¿Qué operación están haciendo esos 2 a la menos 6? Si borramos lo que tenía aquí, miren, ahí está, es una suma. Entonces la respuesta final sería sumar 2 a la menos 6 más otros 2 a la menos 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es x más x, por ejemplo? 2x. Exacto, entonces en este caso 2 a la menos 6 más otros 2 a la menos 6 sería 2 por 2 a la menos 6. Y según las propiedades, ¿cuánto es 2 por 2 a la menos 6? Una, creo. No. ¿Qué pasa con sus potencias? ¿Cuál es la potencia Quedan del primer 2? igual y Ajá. Noten al primer 1 menos 6, ¿cuánto es? menos 5. Menos 5, correcto. Entonces esa es la respuesta final, 2 a la menos 5. Pero si ven, observamos que no sale ninguna 2 a la menos 5. Sin embargo, sí está correcta en esta ocasión la respuesta. ¿Por qué? Porque 2 a la menos 5 es como que yo tenga 2 a la 5 positivo elevado a un menos 1. Es equivalente porque al final se multiplica el 5 con el 1 y me queda el menos 5 de acá. ¿Y cuánto es 2 a la 5? ¿Cuánto es 2 a la 5? Chicos. 32, creo. Ajá, entonces respuesta final, 32 a la menos 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. La opción D, correcto. Y ahí lo tienen hecho. Notan, la idea es la misma, solo que adicionalmente tienen que sacar factor común, al después se simplifican varias cosas y queda algo similar. ¿Preguntas con este ejemplo? Todo claro. Perfecto. Pues bien, entonces, de nuevamente, siempre les recomiendo, ya solo nos queda un tema más para hacer el examen.
Ya hemos visto potencias, más o menos así vienen los problemas. A veces de multiplicación, a veces de suma. Ya han visto los dos casos. Y solo nos falta ver radicales. El lunes no se pierdan la clase de radicales para que ya estén listos para el examen y lo van a hacer en la próxima semana, ¿ok? De todas las clases que hemos visto. Recuerden que los 3 temas son mínimo con múltiplo y máximo con divisor, tanto por ciento y esto de ahorita, potenciación y radical. Entonces voy a dejar de grabar. Profe, Nos vemos en la próxima clase. ¿Pregunta? una pregunta. Dime.